Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y el día de hoy, hermanos, me toca predicar una porción de la palabra de Dios muy hermosa, muy preciosa, que es el Salmo 23, hermanos. El Salmo 23. Y he intitulado al mensaje Cuando Jehová nos pastorea. Cuando Jehová nos pastorea, mis hermanos. Una de las figuras más hermosas que la Biblia usa para hablar de la relación de Dios con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la del pastor y las ovejas. Quizás porque el oficio de pastor de ovejas era uno de los más populares y más conocidos en el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y el mismo rey David, autor de este precioso salmo, había sido el pastor de las ovejas de Isaí, su padre, y estaba muy familiarizado con todo lo referente al cuidado de ovejas. En este salmo, el rey David habla del pastor de pastores y de las bendiciones que podemos experimentar las ovejas, que somos nosotros, si dejamos que sea Jehová quien nos pastoree. Mis hermanos, déjenme decir en primer lugar que si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Como dice el Salmo 23:1, ¿verdad? No nos faltará su cuidado en lo material, hermanos, en lo material. Ahí lo dice en el Salmo 23:1 y 2, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vean ustedes qué hermosos versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Los verdes pastos, hermanos, no solo significaban un lugar ideal para que las ovejas descansaran, pero también era el alimento más rico y nutritivo para ellas. Lo mismo las aguas de algún lago, alguna laguna o algún río les inspiraban reposo, pero también saciaban su sed. Cuando Jehová nos pastorea, mis hermanos, nada nos falta, pues su divina providencia nos provee todo lo necesario para nuestra manutención diaria. El alimento que consumimos, hermanos, las frutas, las verduras, hermanos, la carne, hermanos, y todo lo que comemos y que nos deleitamos, hermanos, con esas comidas, el Señor nos los provee. Y por supuesto el agua pura, el agua, hermanos, que sacia nuestra sed. Dios nos provee de ricos y abundantes alimentos que nutren nuestros cuerpos y de agua pura que calma nuestra sed. Y además nos da abundante alimento y agua espirituales para que nuestro crecimiento sea completo e integral. Él no solo se preocupa por nuestra condición física, sino también por nuestra condición espiritual. Como vamos a ver aquí en el versículo 3, dice que no nos faltará su cuidado de nuestra alma y de nuestro espíritu. Los primeros dos versículos nos hablan de lo físico, del alimento, del agua, pero en el versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia
por amor de su nombre. Actualmente, la mayoría de las personas tienen problemas en su alma, y esto incluye hasta a los cristianos, hermanos, hasta a los cristianos. Todos damos mucho énfasis a los problemas de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, pero nos olvidamos de los problemas de nuestra alma. Y por eso hay tanta gente, aún dentro de las iglesias cristianas, padeciendo de amargura, de dolor, de enojo, de miedo, hermanos, de resentimiento, de culpa y de vergüenza, padecimientos del alma causados por las heridas que nos dan las experiencias negativas que enfrentamos en la vida. Qué maravilloso es saber que nuestro pastor también conforta nuestra alma. No solamente se preocupa por lo material, también, hermanos, por la parte espiritual. Nuestro Señor conforta nuestra alma, nos guía, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero también nuestro pastor cuida nuestro espíritu, guiándonos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, enseñándonos a caminar rectamente, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, dice la Biblia que no nos faltará tampoco su cuidado en momentos de peligro. Especialmente en momentos de peligro, el Señor nos cuida, mis hermanos. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias a Dios por su cuidado maravilloso, los cristianos podemos tener seguridad absoluta en tiempos de peligro. Y aún en tiempos de peligro de muerte, como las ovejas la tenían al ser cuidadas por su pastor. Ustedes saben que había lobos, había leones, había osos que querían devorar las ovejas, hermanos, y siempre estaban en peligro de muerte. Así que el pastor tenía que estar muy atento, hermanos, para ver cuando llegaba un depredador, un animal que quería comerse sus ovejas, para defenderlas, para matar ese animal que quería arrebatarlas. Se dice que de Jericó hacia el mar Mediterráneo existía un lugar llamado el Valle de Sombra de Muerte, tal como lo dice este salmo, hermanos, por donde los pastores llevaban sus rebaños hacia los verdes pastos y las aguas refrescantes por la madrugada, y regresaban por la noche. Por eso siempre había sombras, y que el terreno era tan accidentado que las ovejas, al desviarse un poco, caían en hoyos y quedaban expuestas a caer al precipicio. Entonces su pastor venía y con su cayado las tomaba por el cuello, si eran adultas, o por la mitad de su cuerpo si eran corderitos, y las regresaba al camino seguro, salvándolas así del peligro de morir al caer al vacío. Qué gran ejemplo escogió el rey David para hablar del cuidado de Dios por su pueblo. Ustedes saben que el cayado, mis hermanos, era una especie de bastón alto que los pastores siempre llevaban. Su vara pues era un palito más chiquito con el que arreaban a las ovejas, pero con el cayado servía para regresarlas al camino. Cuando una se quería salir, luego la pescaban con el cayado y la regresaban al camino. Y en este caso, cuando estaban por caer al precipicio, hermanos, si era una oveja ya grande, pues el cuello la agarraban y la jalaban.
Si era un corderito chiquito, pues de medio del cuerpo, lo agarraban con el cayado y lo sacaban para ponerlo en lugar seguro. Y aquí dice que así es Dios con nosotros, hermanos, que si andamos en el valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor estará contigo, estará conmigo. La vara y el cayado eran los instrumentos pastoriles con los que el pastor contaba para pastorear su rebaño. Como dije, con la vara el pastor arriaba las ovejas, quienes al ser tocadas por la vara de su pastor sentían muy palpablemente su presencia y su autoridad sobre ellas. Y con el cayado, una especie de bastón grande y largo, el pastor alcanzaba cada oveja que tendía a desviarse para regresarla al camino que debía seguir. La presencia del pastor infundía gran aliento a las ovejas, como lo infunde en nosotros la presencia de Cristo en nuestros corazones, quien con su vara y su cayado, que son su santa palabra, nos impulsa a seguir adelante y corrige nuestro camino cuando nos desviamos. Sin duda, la Biblia, que es esa vara, y la Biblia, que es ese cayado con que Dios nos bendice, es una gran bendición también para nosotros. Ahora, si Jehová es nuestro pastor, mis hermanos, como dice el Salmo 23, sus bendiciones para nuestra vida abundan cada día y abundarán para siempre, mis hermanos. Nuestra mesa goza de abundancia ante aquellos que quisieran vernos perecer. Yo nunca he ido a la casa de algunos de ustedes, pero estoy seguro, hermanos, que cuando se sientan a comer hay abundancia en la mesa. Hay abundancia de alimento. ¿Por qué? Porque el Señor nos provee, hermanos, de abundancia. Cuando Él nos pastorea, Él se preocupa porque no nos falte absolutamente nada en nuestra mesa. Fíjense lo que dice aquí el versículo 5, la primera parte: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántas gentes que nos odian quisieran vernos perecer? Pero nuestro Dios siempre nos dará abundancia, siempre nos dará todo lo que necesitamos. Quizás no nos sobrarán las cosas, pero tampoco nos faltará nada, porque Dios nos dará siempre lo suficiente. Y luego, no solamente nos da, hermanos, abundancia en nuestra mesa, también dice que unge nuestra cabeza con aceite. Versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite. En ese tiempo era algo literal. El rey David y cada rey de Israel, cada juez, cada sacerdote, cada profeta y cada siervo de Dios eran ungidos con aceite, con una redoma, es decir, una vasija o un cuerno de animal donde se ponía el aceite, que era derramado en la cabeza de la persona y descendía hasta el borde de sus vestiduras. O sea, literalmente lo bañaban de aceite. Esa era la unción que se les daba a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Hoy día, al creer en el Señor Jesucristo, hermanos, somos ungidos con el Espíritu Santo que Dios derrama sobre cada uno de nosotros, los cristianos de hoy. Entonces hoy no se nos echa aceite así como en aquel tiempo, pero el Señor derrama su Espíritu Santo sobre nosotros y nos baña literalmente
con el Espíritu, y el Espíritu viene a ser morada en nuestro corazón, hermanos. Por medio de su unción, Dios nos capacita para servirle, predicando su bendita palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra copa, mis hermanos, está rebosante, es decir, está siempre llena. Esa es otra bendición. Nuestra copa está rebosante, es decir, siempre llena. Versículo 5, la tercera parte, dice, mi copa está rebosando. La copa es símbolo de celebración, de fiesta. La vida del cristiano es una celebración continua de gozo y victoria. Nuestra vida está llena del Espíritu Santo, hermanos. En Efesios 5, 18 y 19 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, nuestra alegría, nuestra felicidad, hermanos, es sentir la presencia de Dios y expresarla por medio de la alabanza, expresarla por medio del canto, expresarla, hermanos, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Las bendiciones de Dios, hermanos, perdurarán todo el tiempo que dure nuestra vida, si Jehová es nuestro pastor. Fíjense, dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios nunca nos dejará y nos bendecirá cada día de nuestra existencia. La fidelidad de Dios es grande, aun cuando nosotros le fallemos. Allá en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Las bendiciones de Dios seguirán no solamente toda nuestra vida aquí en la tierra, pero también seguirán por toda la eternidad, hermanos. Fíjense lo que dice la última parte del versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La expresión por largos días significa literalmente para siempre, para siempre. Es decir, el Salmo 23 termina diciendo que si Jehová es nuestro pastor, viviremos con él o nos pastoreará toda la eternidad. Así, al ser consignado en las Sagradas Escrituras, el Salmo 23 se convirtió en uno de los salmos más hermosos y favoritos de muchos seres humanos que lo hemos memorizado y lo usamos continuamente en nuestras diferentes actividades. Muchos músicos le han puesto música de diferentes estilos, tanto tradicionales como contemporáneos, y muchos lo declaman, siendo una de las poesías hebreas más hermosas. Gracias a Dios por el Salmo 23, hermano. Gracias a Dios por el Salmo 23. Y para terminar, hermanos, quiero decirles que un día el hermano Corte ya no va a ser su pastor, pero eso no importa. Lo importante es que Jehová sea su pastor y que nunca deje de ser
su pastor. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.